Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Trastornos del cerebelo, por su parte, son los síntomas y signos cerebelosos, aquellos que se asocian con la dismetría, inestabilidad, nistagmo, el temblor intencional, la hipotonía o la disartría. No son exclusivos de un síndrome, si bien sí son frecuentes y característicos de una lesión cerebelosa, ya que se distinguen claramente una división de hasta 3 áreas anatómicas y funcionales en el cerebelo. Como ya hablamos, está el hemisferio cerebeloso o neocerebelo, que tiene la conexión con el tronco encéfalo y es el control fino de los movimientos, especialmente de las extremidades, y normalmente los síndromes asociados a esta región son síndromes hemisféricos unilaterales, con ataxia de la marcha y lateralización, temblor y afectación de los movimientos de las extremidades, con dismetría mayor en miembros superiores. El vermis cerebeloso o paleocerebelo es la conexión con la médula espinal, lo que hace, y el control postural del tono y de la musculatura axial. Os recuerdo, bueno, pues el síndrome vermiano con ataxia troncular y la disartria suele ser lo que se vincula con esta región. Asimismo, el lóculo floculonodular o vestibulocerebelo, el famoso arquicerebelo, es el que permitía el control del equilibrio y de la posición del cuerpo en el espacio. Bueno, pues el síndrome floculonodular con desequilibrio y nistagmo es lo más frecuente cuando se daña este área. Las causas principales de las lesiones focales cerebelosas son los ictus o infartos / hemorragias que se producen en el cerebro, los tumorales, porque también hay muchos tumores que pueden llegar a darlo, o los traumatismos. Por cierto, hablando de tumores, os recuerdo que tenéis un montón de hilos sobre tumores cerebrales en las cuentas de divulgación, ¿vale? Tanto de Twitter como de Facebook. Al temblor cerebeloso es importante señalarle con la diferencia del temblor parkinsoniano, porque es un temblor intencional o de acción que empeora con el movimiento y de mayor frecuencia. Asimismo, hay procesos neurodegenerativos importantes que afectan globalmente a la función cerebelosa, con nistagmo, disartria, ataxia del tronco y de la coordinación y la marcha, por tanto, o incoordinación, mejor dicho, porque es lo que producen, de las extremidades. Encefalopatía de Wernicke también es importante porque es un trastorno caracterizado por la tríada oftalmoparesia, o también produciendo ataxia cerebelosa y síndrome confusional de la relación del déficit con la vitamina B1, la tiamina, que ya os dije que era muy importante y que es típico en pacientes alcohólicos y malnutridos, que se den determinados efectos, entre otros, que produce un trastorno en el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral, y se ha postulado la neurotoxicidad por glutamato como posible mecanismo, aunque todavía no está 100% claro. Lo que sí que parece es que la afectación ocular y la afectación de la marcha también llevan a la afectación de la consciencia, y con el tratamiento suplementando vitamina B1 parenteral se mejoran estos síntomas en el individuo. También es verdad que a los pacientes alcohólicos se les suele pautar suplementos de vitamina B1 antes de administrar los sueros glucosados para ayudarles a que haya esa buena asimilación. Patología de las meninges o del líquido cefalorraquídeo. Seguramente os suene la palabra meningitis porque es el compromiso inflamatorio de las meninges que puede afectar a la dura madre, paquimeninge, o a las leptomeninges, que son las aracnoides y la pia madre. También es verdad que, siendo esta última la situación más frecuente, la afectación a las leptomeninges, es decir, a las aracnoides y a la pia madre, hay que hablar de que se trata de un trastorno grave, en cualquier caso la meningitis, debido habitualmente a infecciones, aunque también pueden deberse mucho a condiciones, aunque es menos frecuente, de tóxicos y de tumores. Normalmente los síntomas son la fiebre, la cefalea, la cefalea intensa, los vómitos en escopetazos y sensación de náusea previa, por ejemplo, la rigidez de cuello, la somnolencia pudiendo evolucionar hacia el estupor o el coma, y esos signos meningeos de Kernig y Brudzinski
Son útiles especialmente cuando se diagnostican niños las meningitis y se traducen en la irritación meningea por cualquier causa, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea. Se diagnostica normalmente examinando el líquido cefalorraquídeo tras una punción lumbar y la concentración de proteínas y glucosa en el líquido cefalorraquídeo nos ayuda a distinguir los distintos tipos de enfermedades que se nos pueden dar, por tanto, en las meningitis. Por cierto, que os recuerdo que en todos los temas de microbiología y de las patologías y demás asociadas a las bacterias y a otros procesos, ya hablamos de las posibles meningitis y de cuáles serán los que podían provocarlo, así que también os recomiendo que vayáis a verlo allí en los principios de la microbiología. Dicho eso, los síndromes, como decía, más comunes son el síndrome, por ejemplo, de la linfocitaria aguda, que es una meningitis en este caso, que tiene un inicio agudo de menos de 4 semanas y lo que va a producir es que el líquido cefalorraquídeo tenga una glucosa normal o baja, proteínas normales o elevadas y va a reflejar alguna alteración en el sistema mononuclear de defensas. Es infecciosa o no infecciosa dependiendo del caso. También tenemos una meningitis bacteriana aguda, que es de inicio agudo de menos de 4 semanas, presenta glucosa baja, proteínas altas y lactato elevado, y esta sí es infecciosa. El recidivante es la meningitis normalmente que tiene episodios agudos múltiples, como es el caso de una glucosa variable en el líquido cefalorraquídeo y proteínas altas, y nuevamente puede ser infecciosa o no dependiendo de los casos. Y luego está la meningitis crónica, que es el inicio subagudo de más de 4 semanas, con una glucosa bajo normal o unas proteínas altas en el líquido cefalorraquídeo y pudiendo ser infecciosa o no dependiendo de en qué punto se diagnostique. Los trastornos también dentro del líquido cefalorraquídeo son importantes. Por ejemplo, la hidrocefalia es un aumento del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo asociado a una dilatación de los ventrículos. Se suele normalmente manifestar de manera que produce una hipertensión intracraneal cuando se instaura de manera aguda o subaguda. Si el síndrome de hipertensión intracraneal se lleva a cabo con la cefalea de predominio matutino que dificulta el sueño, la visión borrosa y papiledema, los vómitos con escopetazo, y en casos graves avanzados la bradicardia, la hipertensión y la bradipnea, es decir, la tríada que forma el síndrome del Cushing. Y también tenemos que hay una hidrocefalia primaria, que también sería otra de las derivaciones, aparte del síndrome de hipertensión intracraneal, que sería un aumento real del volumen del líquido cefalorraquídeo asociado con un aumento a su vez de la presión intracraneal, y se debe normalmente a 3 mecanismos: o bien obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, más típico en niños y siendo una estenosis congénita del acueducto de Silvio, la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo o los defectos en la reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo, de manera que acabe dando una hidrocefalia que puede llegar a ser crónica en el adulto y que se caracteriza por un defecto de reabsorción del líquido cefalorraquídeo en esas vellosidades subaracnoideas, aumentando así el tamaño ventricular, que se asocia al final con la tríada clínica llamada Hakim-Adams, que es una demencia, una apraxia de la marcha e incontinencia urinaria. Y normalmente mejoran cuando se quita ese exceso de líquido estos síntomas. La hidrocefalia secundaria también es importante porque es mucho menos frecuente, no obstante, que la anterior, pero tiene un aumento compensador del volumen del líquido cefalorraquídeo debido a la pérdida del tejido nervioso sin aumento asociado con la presión intracraneal, que es lo que se denomina una hidrocefalia ex vacuo, y es muy frecuente en pacientes de edad avanzada con importante atrofia cerebral, ya tengan demencia o no asociada, y en estos casos es más correcto hablar de hecho de la ventriculomegalia que de hidrocefalia, pero bueno, suelen ser llamadas también hidrocefalias secundarias. Los trastornos del lenguaje y otros síndromes corticales superiores son importantes. Por ejemplo, las alteraciones en el lenguaje son denominadas afasias, disartrias y disprosodias. Esto es porque se habla de afasia cuando existe una pérdida o deterioro del lenguaje, de la emisión, comprensión o de ambos, que pueden afectar tanto al lenguaje oral como a la lectura y la escritura debido a un daño cerebral independientemente de la integridad de las estructuras neuromusculares encargadas de la articulación del habla. Existen además varios tipos de afasia en función de la localización de la lesión que se dé en el cerebro y el tipo de estructuras que intervienen en el lenguaje que se verán afectadas. Asimismo, también se distinguen en la fluencia, velocidad con la emisión de las palabras, nominación con la capacidad de seleccionar
etiquetas lingüísticas, la repetición, capacidad de decir una palabra o frase oída previamente, y la comprensión, la capacidad de entender, por ejemplo, una orden y poder realizarla posteriormente. Se habla así de las parafasias cuando en lugar de la palabra que se querría decir se utiliza otra parecida por su significado. Por ejemplo, la parafasia semántica o su sonido, si es una parafasia fonética. Bien, asimismo podemos hablar, por tanto, de los distintos tipos de afasia. Los distintos tipos de afasia serían normalmente una que fuera global, que normalmente no tiene fluencia, no tiene comprensión la persona que la padece, no tiene repetición, no tiene nominación, no tiene tampoco contenido del lenguaje y por tanto es que no presenta ningún tipo de prácticamente comunicación y no hay una localización específica. Cuando encontramos una afasia del Broca, normalmente se produce evidentemente en la zona motora, así que la fluencia a la hora de hablar es baja, la comprensión sí que se mantiene, la repetición no, se encuentra alterada o ausente la formación del propio lenguaje o nominación y el contenido del lenguaje puede haber muchas parafasias, es decir, puede haber muchos pequeños errores y esto se localiza en el giro frontal inferior. Las afasias de Wernicke, que normalmente tienen que ver más con la comprensión y con ciertas zonas más sensitivas emocionales, tienen una fluencia buena. La comprensión, sin embargo, es nula, la repetición también, la alteración en la nominación o la ausencia también es común y es la que más parafasias suele tener, está en el giro temporal superior dentro del cerebro. Las afasias transcorticales motoras son aquellas que tienen una fluencia baja, una comprensión buena, una repetición en principio también buena y la nominación suele ser muy pobre, por lo que puede haber también parafasias y se suele encontrar asociada a la corteza promotora. Las afasias transcorticales sensitivas son típicas de tener una buena fluencia, una buena repetición, una buena formación de nominación y sin embargo la comprensión está un poco nula. Entonces las frecuentes parafasias se encuentran en este caso asociadas a la corteza occipital temporal. La parte de las afasias talámicas presentan que no hay fluencia y no hay comprensión, sí que son capaces de repetir, eso sí, pero la nominación no es muy buena y el contenido del lenguaje, es decir, si hay parafasias o no, es bastante variable y evidentemente se suele dañar el tálamo en este caso. La conducción, normalmente estas afasias de conducción son de fluencia buena, de comprensión buena, pero la repetición y la formación del lenguaje o nominación no tienen nada bueno. Y asimismo el contenido del lenguaje tampoco es el mejor porque tiene frecuentes parafasias. Se suele encontrar en la corteza parietal inferior. Y la afasia anómica, que es la que se llama amnésica también, presenta fluencia, presenta comprensión, presenta repetición, pero no presenta nominación, lo que hace que haya una confabulación de nombres en el contenido del lenguaje y es más típico de la enfermedad de Alzheimer o de demencia progresiva. A diferencia de las afasias, las disartrias son un trastorno específico de la articulación del habla en el que las bases del lenguaje, normalmente como la gramática, la comprensión y la elección de la palabra, están intactas, de manera que la disartria puede producirse por lesiones corticales motoras, lesiones subcorticales motoras y por lesiones cerebelosas o incluso por algunas causas no neurológicas, como es el caso de la macroglosia. Por otra parte, el concepto de disprosodia es un trastorno en las inflexiones y el ritmo del habla, dando como resultado un discurso monótono, como sucede, por ejemplo, en el habla escondida de algunas lesiones cerebelosas o incluso quizás cuando yo hablo, ¿no? Porque igual os estoy aburriendo un rato, pero bueno. Otras patologías curiosas, si os gusta esto, es que hay otros síndromes corticales funcionales, como es el caso de las apraxias, que se definen como el trastorno en la ejecución de un acto motor aprendido en ausencia de alteraciones sensitivas piramidales, extrapiramidales o cerebelosas. La apraxia ideomotora es aquella que lleva a la comprensión de una orden verbal con incapacidad para poder realizarla. Esto es típico de lesiones parietales y frontales. La apraxia ideatoria se llama así porque la realización de actos simples por separado, pero la incapacidad que tienen para llevar a cabo una secuencia o un acto más complejo se produce o se asocia con las lesiones parietales y frontales. La apraxia constructiva es aquella que lleva una incapacidad para dibujar o montar figuras simples y la apraxia del vestido, que sería la dificultad para vestirse uno mismo.
La agnosia, sin embargo, es otro término interesante que lleva a la incapacidad para reconocer el cuerpo como propio. Esto tiene el nombre de asomatognosia también, para reconocer su relación con el exterior o para reconocer objetos, formas, colores o rostros. También existe un término en la agnosia que se llama prosopagnosia, y la no consciencia de la enfermedad propiamente se denomina anosognosia. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.